Hola a todos, hola profe, gracias por vernos. Profe, nuestro grupo está conformado por Natalia López, María Paula Huasca, Natalia Urrego y Dayan Vargas, y quien les habla, Laura Palacios. Ok, el día de hoy les vamos a hablar sobre una línea del tiempo epistemológica con aportes de grandes filósofos a la historia y a la psicología finalmente, que es lo que el tema que nos toca a nosotros. Entonces primero vamos a hablar de Platón. Platón fue un filósofo que decía que el comportamiento humano deriva de tres fuentes principales, que son el deseo, la emoción y el conocimiento. Entonces hace una especie de analogía interesante que plantea que este deseo, esta emoción, este conocimiento van ligados a partes del cuerpo. Entonces podríamos decir que son como tres estadios, a pesar de que no son etapas, pueden ser tres estadios del alma. No es que una ocurra antes que la otra, sino que todas viven en nosotros y podrían llamarse estadios. Entonces, la primera es el alma inmortal racional, que por su nombre de que acude a la razón podría venir siendo la cabeza, la parte en donde vive esta alma que tenemos. Entonces es una analogía bien interesante que un pensador, un filósofo de la antigua Grecia, que venimos viendo como el discípulo de Sócrates, nos hable ya del alma en relación con el conocimiento, ¿no? En relación con la conducta humana. Entonces, la segunda es el alma impulsiva o animosa. Entonces, sí han visto que en muchas ocasiones nosotros acudimos a decir que tenemos un sentimiento visceral, que tenemos una forma de ver las cosas que viene como de las tripas y decimos que es un sentimiento que no pensamos mucho, es algo que sale y ya, es un impulso y ya. Entonces a eso se refiere con que viva en el tórax, esta alma vive en el tórax. Y la siguiente y última es el alma pasional o apetitiva, y esta está ubicada en el vientre, porque entiendo yo, y podría entenderse de varias formas también, pero entiendo yo que el único lugar donde nosotros nos sentimos completamente felices, capaces, llenos, satisfechos, es cuando vivimos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Entonces, de ahí de pronto tomar algo del concepto psicoanalítico de placer, que viene de placenta, ¿no? Entonces, yo lo relacionaría de esa manera y creo que muchos de nosotros también, que entonces esto es nuestro corazón, en otras palabras. Entonces, en cuanto a la idea de conocimiento, nos refiere que hay un mundo de las ideas y un mundo de las cosas, de la experiencia, de lo tangible. Entonces, no siempre lo que vemos es lo que es, pero sí es muy importante tener en cuenta la experiencia como forma de llegar a la realidad. Entonces, él dice que tenemos que desconfiar un poco porque el mundo de la experiencia está en constante cambio. Eso quiere decir que al ser en constante cambio se nos convierte ese conocimiento experiencial en una mera opinión, ¿sí? Entonces nos habla de que la razón podría venir siendo como una forma del acontecer de una autonomía psicológica, y esta autonomía está como más o menos en nuestra cabeza, a pesar de que no sea completamente de ello. O sea, tenemos que haber visto algo en el mundo de la experiencia para hacernos una autonomía psicológica de lo que eso representa para nosotros. Y en cambio, pues el mundo de la experiencia lo niega completamente, dice no hay autonomía porque lo que es
Tomás de Aquino. Tomás de Aquino hizo una gran contribución a la filosofía cuando dijo que la fe y la razón no eran ideas totalmente contrapuestas y que por el contrario podía haber una armonía y una concordia entre ellas. Santo Tomás no buscaba explicar la fe, sino argumentarla por medio de la razón. Sus escritos lograron una síntesis entre el platonismo y entre el aristotelismo. Dos de sus grandes obras fueron Suma contra los gentiles y Sumas teológicas. Aristóteles influye en la posición de Santo Tomás, ya que recoge la visión de este filósofo sobre la composición de los cuerpos y también molda la posición que tiene Santo Tomás referente a la felicidad, donde dice que la felicidad solamente se obtiene a través de un medio supremo, que es Dios. Santo Tomás considera a Dios como un ser supremo, causa de todo y absoluto, sin dependencia de otros entes. Santo Tomás dijo que habían 3 niveles de vida: la intelectiva, que es solamente la que nos posee a los seres humanos y hace referencia a la abolición de actos voluntarios y al conocimiento. De todos los seres vivos, solo el hombre es capaz de adquirir conocimientos y de tener conductas libres. La sensitiva hace referencia a todas las conductas cognitivas inferiores o los instintos y deseos relacionados no solamente a los humanos sino también a los animales. Y por último, la vegetativa, que hace referencia a la conservación del individuo, la aumentativa o crecimiento, y generativa, cuyo objetivo es la conservación de la especie. Bueno, yo les voy a hablar sobre Descartes. Descartes nació en 1596 y murió en 1650. Bueno, antes de hablar sobre los aportes de Descartes, quiero hablar un poco sobre él. Descartes fue un filósofo matemático francés. Este autor tiene varios elementos de varios filósofos medievales. Estos elementos tienen procedencia del aristotelismo, del estoicismo y, como lo dije antes, de varios autores medievales como lo es San Agustín. Bueno, él fue un estudiante de Derecho, fue militar y antes de acabar esta parte antes de dejar de ser militar, tuvo 3 sueños reveladores en el cual en el último decidió que se iría más a la parte de la filosofía, pero no porque quisiera la filosofía, sino porque él creía que varios filósofos no tenían no abrían sus mentes y siempre estaban en lo mismo. Entonces él quería cambiar eso. Bueno, Descartes tuvo varios aportes, tanto en la matemática como en la física, pero pues el que hoy nos interesa es la filosofía. Su aporte más grande es el método deductivo, que se parte en 4 partes y consta todo este método en que hay que dudar de absolutamente todo, para así poder llegar a la verdad y poder fundamentar este conocimiento y tener como esa certeza de que es verdadero lo que tenemos, el conocimiento que tenemos. De aquí parte la frase pienso y luego existo. David Hume, para empezar, él es un filósofo empirista, nació en 1711 en Edimburgo. Antes de iniciar como tal los aportes que él hizo, o el aporte que más resaltó de los tantos que él hizo, cabe destacar quién lo indujo y quién le abrió paso a estos aportes. Entonces se puede decir que desde la filosofía y la ciencia el conocimiento todavía era unitario y no estaba fraccionado. Entonces, aparte de Descartes, Francis Bacon consolidó el método inductivo, dando paso al empirismo a Hume y a otros filósofos reconocidos. Entonces, continuando con Hume, Hume estudió leyes
pero era algo que a él no le llenaba, no le gustaba. Entonces decidió marcharse a Francia en 1734, donde publicó su libro Tratado de la Naturaleza Humana, donde trataba de explicar lo mejor posible y de aplicar el método experimental de razonamiento a los asuntos morales. Hume pretendía estudiar experimentalmente los asuntos morales, y para lograr tal cosa no se puede a partir de supuestos. Esto quiere decir que para poder investigar algo no debemos tener una postura ideal de certeza absoluta, aparte de este libro, él ofreció una crítica a las respuestas tradicionales de algunos filósofos como lo eran Newton y Boyle, con respecto al concepto experimental que él también aplicaba. Entonces, en el momento de él publicar este libro, fue un libro muy polémico, ya que había quienes decían que sus teorías fueron muy parecidas a la de Newton, y es donde gran variedad de investigadores tratan de resolver los interrogantes interpretativos que este libro les causó, y es donde cada uno trata de desarrollar sus teorías sobre la interpretación, pues, de Hume. Hume decía que las impresiones se basan en que lo perciben nuestros sentidos o pasiones, y también decía que las ideas son producto de nuestra capacidad de imaginar, pero hay ideas que pueden prevenir nuestras impresiones. Kant, que va de 1724 a 1804, es un filósofo empirista racionalista que nació en medio del siglo XVIII, pues en la Ilustración, en Rusia. Él dice que, toda su filosofía se basa en que en la ciencia la mayoría de los sujetos están de acuerdo con varias cosas, pero que en la metafísica no. Entonces, por eso decide dividir la teoría del conocimiento en dos partes: en los juicios analíticos, que son los juicios que tienen un sujeto y un predicado, o en los juicios sintéticos, que es prácticamente solo el predicado, puesto que no lleva al sujeto. También dice que es muy importante a la hora de un conocimiento verificar si es priori, que quiere decir que va antes de la experiencia vivida, o a posterior, que es después de la experiencia vivida. Claramente, pues él es un filósofo que está muy ligado a la experiencia de la razón, y por eso pues lleva todo esto. Ok, les voy a hablar sobre Nietzsche. Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. Este autor fue un filósofo, músico, poeta y escritor de muchos temas, como la historia, la religión, el arte, muchísimos más. Este autor tuvo varios influenciadores en su pensamiento, como Platón, Aristóteles, Sócrates, pero su influenciador más grande fue Arthur Schopenhauer, ya que este no solo fue un influenciador, sino como su maestro a varios elementos o para poder formar como su pensamiento como crítico y todo lo que él propuso. Nietzsche tiene su aporte a la epistemología, en el cual él avanza un naturalismo radical, el cual entiende la verdad como una expresión de poder, en sentido no moral. Este método se divide en tres partes: en la crítica del lenguaje y de la ciencia, en el perspectivismo, y en la revalorización
del cuerpo. Bueno, John Locke. John Locke es un filósofo empirista. Él nació en 1932 en Inglaterra. Bueno, vamos a empezar diciendo qué pensaba Locke. Iniciando, su epistemología era la teoría del conocimiento. Él no creía en la existencia del innatismo y del determinismo, por lo que rechazó la idea a favor de la probabilidad matemática. Él hizo bastantes aportes, hizo el aporte central de la modernidad, donde dividió el conocimiento racional y el conocimiento relevado. Él discutió por primera vez la separación de la religión del Estado. Él hizo varios aportes en el empirismo. Él sostenía que el conocimiento proviene de los sentidos. Él tuvo tres fuertes en el empirismo, que el primero fue las propuestas al investigar, donde hablaba de cómo conocemos, qué validez tiene lo que conocemos y cuál es el límite de nuestros conocimientos. El segundo era el rechazo de las ideas innatas, donde donde él decía que la mente humana era una hoja en blanco cuando nacemos y se llena de información con los sentidos. Y el tercero era la valoración de los métodos de la física, donde la observación y la experimentación son métodos efectivos para conocer. Bueno, pues Locke en la pedagogía no pretendía crear un sistema educativo, sino explicar los alineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Sus ideas presentaban tanto un reflejo de percepción pedagógica de su tiempo, y también luchaba por la fundamentación del principio del libre crédito religioso, o sea, que cada quien tuviera su libertad hacia su orientación religiosa. Y él tenía un estado de proteger los intereses civiles de los ciudadanos. Y bueno, ahora vamos con Ludwig Wittgenstein. Este filósofo nació en 1889 y murió en 1951. Entonces, este hombre se le atribuye parte de lo que es la filosofía analítica, los avances después de Bertrand Russell, que era pues como su maestro. Él era un discípulo de Bertrand y es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, de la contemporánea. Entonces, habla de filosofía analítica y de la lógica formal. Entonces, estas dos las basan en el uso y el abuso del lenguaje. Entonces nos habla de los límites, de lo que tiene sentido, de lo que no lo tiene, a partir de cómo se expresa el lenguaje. Así podríamos diferenciar de lo que es verdadero o lo que es falso. Bueno, más adelante entonces nos habla en su Tractatus Lógicos Filosóficos que el mundo puede percibirse a través del lenguaje, ya que es como un entramado de hechos, una sumatoria que a fin de cuentas se puede escribir o puede ser descrito mediante proposiciones del lenguaje. Entonces, este lenguaje debe tener un sentido lógico, que sea probable y que esto de que sea probable nos abre una brecha entre lo que puede ser verdadero y lo que puede ser falso, ¿no? Entonces se hace verdadero si este lenguaje es efectivo y claro a la hora de expresarlo. Y de aquí pueden hacer un buen consejo para la vida cotidiana, para las relaciones de todas las personas, para no tener malos entendidos, y es de aquello de lo que no puede hablarse con claridad, es mejor no hablar.
El positivismo. El positivismo es una corriente bastante importante en la filosofía, ya que esta dice que solo se deben reconocer los hechos de alguna teoría y se va muy ligada a la ciencia, puesto que la ciencia se puede reconocer y es basada en una experiencia que tiene una evidencia. Entonces el positivismo se trata básicamente de que solo reconoce los hechos y que la relación que hay de un hecho con otro hecho. Rechaza totalmente el conocimiento metafísico y tiene como en la ciencia, tiene a la ciencia como en un altar, ya que pues en la ciencia se puede catalogar, medir y evaluar la experiencia. Entonces este es su mayor representante es Comte, y dice que la única realidad es la del método científico, pues por lo mismo tanto que reconoce los hechos y la experiencia y se puede evidenciar esto las veces que uno quiera. Ok, vamos con Auguste Comte. Auguste fue un filósofo que nació en 1798 y murió en 1857. Este hombre se considera el padre de la sociología y de una corriente epistemológica llamada positivismo. Bien, esto consiste en que el conocimiento verdadero se obtiene a través de la ciencia, es decir, tiene que haber una validación científica que es universal para todas las ciencias. O sea, el que quiere ser ciencia debe haberse validado como se han validado todas las otras ciencias. Es por eso que no se considera muchas veces a la psicología parte de una ciencia, no se considera ciencia porque los métodos de la psicología no, según los positivistas, no se pueden validar por algún método científico, ¿sí? Entonces, eso también va de la mano con que lo que se compruebe debe ser comprobación positiva. Es decir, uno puede comprobar que algo existe mediante el positivismo, mediante el método científico, pero no se puede comprobar que algo no existe porque eso vendría siendo una falacia lógica. Entonces, para otro postulado del positivismo es que la razón es lo más importante, pero esto mediante un pensamiento inductivo. ¿Qué quiere decir? Que en base de la experiencia, de la evidencia, se sacan conclusiones probabilísticas de lo que va a suceder más adelante. Un ejemplo, yo todos los días salgo en bicicleta y justo 3 cuadras después de mi casa, a la misma hora, en el mismo lugar, aparece un perrito y me comienza a perseguir. Entonces yo puedo tener un pensamiento inductivo que me dice: mañana a la misma hora, en el mismo lugar, va a aparecer el perrito porque lleva un año haciéndolo, esa es la evidencia, y pues sería muy raro que dejara de hacerlo. Entonces mañana probablemente suceda. Muy diferente a que yo no salga nunca en bicicleta y piense que mañana voy a salir en bicicleta y va a aparecer un perrito en ese lugar y va a perseguirme, ¿sí? A la misma hora que en una hora de la mañana específica. Entonces ahí vemos que un pensamiento inductivo es más probable que el otro, es más probable el primero que el segundo, mediante la evidencia pasada. Entonces, así podemos decir que el positivismo es una corriente de pensamiento muy rígida, muy con sus parámetros muy bien establecidos y asimismo como muy radicales entre lo que es y lo que no es ciencia. Y por eso es muy importante el positivismo y por eso se ha visto que es como de gran influencia en las corrientes futuras. Herbert Spencer tuvo aportes en filosofía sintética, aportes sociológicos y aportes en teorías biológicas. Defensor de la teoría de la evolución y la importancia del individuo sobre la sociedad. Abogó por la importancia de la ciencia sobre la religión.
Se basó en las teorías de Charles Darwin sobre la evolución para explicar el concepto de que las sociedades han evolucionado a lo largo del tiempo. También adoptó el concepto de la supervivencia del más apto, explicando que es natural que unos sean más ricos y en cambio otros sean pobres. Dedicó su vida a elaborar sistema de filosofía evolucionista, en la que considera que la evolución natural es la clave de toda realidad. La versión filosófica del sociólogo inglés estuvo formada por una combinación de deísmo, que es la creencia en Dios, y el positivismo. Spencer estableció objetivos de la filosofía sintética. El primero fue demostrar que no hay excepciones para poder descubrir explicaciones científicas de los fenómenos del universo, y de lo contrario existen leyes naturales que lo reafirman. Spencer buscó la unificación del concepto científico con la ley fundamental y la ley de la evolución. Herbert hizo contribuciones importantes a la sociología temprana sobre su influencia en el funcionalismo estructural, la cual ve a la sociedad como un sistema conjunto de la cual las partes trabajan en pro a la armonía social. La evolución no fue la única teoría que adoptó para sus teorías sociológicas. Realizó una comparación importante entre los animales y los seres humanos. En ambos encontró un sistema regular, el sistema nervioso en los animales y el gobierno en los humanos. Un sistema sustentador, la alimentación es en el primer caso y la industria en el caso de los humanos. Y un sistema distribuidor que habla de venas y arterias para los animales y carreteras y telégrafos para los humanos. El individualismo fue la clave del trabajo de Spencer. La diferencia entre las sociedades militares e industriales se dibuja entre el despotismo, que es primitivo y malo, y contra el individualismo, que es civilizado y bueno. La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, pues primeramente es una teoría crítica que le apuesta a un movimiento intelectual, que quiere decir que habla básicamente de la libertad, de la igualdad y la razón humana, ya que ellos dicen que en esta época y en la época pues que se realizó la teoría, se busca que la razón se vea como una monopolización de los intelectos sociales o de los aspectos sociales, como lo es la cultura, la política, lo social, lo económico, y esto se ve como un control de mecanismo que utilizan como los grandes líderes para buscar un dominio total pues de la sociedad o de los sujetos, y el sujeto se ve como no como un hombre sino como un número. Entonces por ello le apuestan, como al principio decía, a la igualdad, a la libertad, y se preguntan mucho si es posible realmente una democracia, y una democracia donde no sea solamente los votos, sino de verdad donde se escuche al sujeto y lo que piensa, y se valore al hombre pues por su capacidad intelectual y su forma de razonar y ver y su postura frente a un tema, y no solo como un número. Bueno, les voy a hablar sobre Marx. Marx nació en 1818 y murió en 1883. Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante, comunista alemán judío. Su pensamiento influyó en muchos campos, como la filosofía, la economía, la política, la ciencia, y aunque de pronto no fue su fuerte, no fue mucho la investigación, sí tuvo que ver con este campo. De Marx sale el marxismo. Es una filosofía de la sociedad que propone una interpretación del desarrollo de la historia desde coordenadas materialistas y dialécticas. No es fácil caracterizar al marxismo con precisión, y quizá por ello en pocas veces ha sido como caricaturizado. El marxismo presenta tres dimensiones claramente identificables:
una dimensión económico-sociológica, una dimensión política y una dimensión filosófica. Y bueno, yo voy a hablar del materialismo de la historia y la lucha de la clase. Entonces, el materialismo es una teoría de procesos de producción, es un materialismo histórico. La ideología alemana incluía las fuerzas productivas como una relación de producción, donde la relación de producción hace referencia a la relación entre los agentes de producción